Persiguiendo el Jade, capítulo 130. El ejército atravesó la puerta de Sengianan y esperó en silencio ante la puerta del meridiano de la llamada imperial. Las imponentes plataformas de la ciudad de 3 niveles conectaban sin interrupción, coronadas por las torres de Yanchi, este y oeste de los pabellones de Qi. El salón principal, con sus azulejos vidriados amarillos de doble alero, estaban flanqueados por guardias dorados ataviados con armaduras y espadas tras barandillas de mármol blanco, solemnes e imponentes. Ante estas imponentes plataformas y palacios, incluso la vasta plaza que se extendía a sus pies con capacidad para albergar casi 10.000 personas parecía estrecha. Fan Chanyu alzó la vista hacia el palacio, monstruoso en su grandeza, y se preguntó si aquellos que habitaban en tales alturas durante demasiado tiempo dejarían de ver el sufrimiento de la gente común, considerando en cambio sus vidas como meras hormigas. De lo contrario, ¿por qué el emperador, sentado en su trono de dragón, mientras ella luchaba en el frente, se preocuparía únicamente de que ella pudiera perturbar su matrimonio concertado hasta el punto de decidir eliminarla? Hace 2 años, durante las sequías e inundaciones, en su afán de promover a la familia Li y reprimir a Wei Yan, actuó igual que Qimin. Se confabuló con la familia Li para hacer vista gorda mientras funcionarios corruptos bajo el mando de Wei Yan malversaban fondos de ayuda para desastres, solo para que muriera mucha gente. Cambió de opinión y condenó a Wei Yan. El pueblo sufrió amargamente, maldiciendo a los funcionarios corruptos, rezando para que su cielo se abriera los ojos, sin saber que su cielo había estado observando todo el tiempo, limitándose a contemplar con fría indiferencia. El emperador estaba obsesionado con las maniobras políticas, y aquellos que ocupaban altos cargos en la corte ni reflexionaban ni se preocupaban por las penurias del pueblo, sino que únicamente de cómo derrocar a sus rivales y perturbar la prosperidad de su familia. De repente las baldosas amarillas vidriadas del alero levantado le parecieron insoportablemente brillantes. Chanyu bajó la mirada y apretó los puños. Una vez cruzada la puerta meridiana, los funcionarios civiles ya no podían viajar en sillas de mano, ni los oficiales militares a caballos. Mientras esperaban, los sirvientes del palacio ya habían llegado para llevarse sus caballos de guerra. Time Penji notó la expresión inusual de Chanyu y supuso que se debía a los nervios de su primera audiencia con el emperador. Volviendo la mirada al majestuoso complejo palaciego, dijo: los antiguos escribieron sobre la capital de Jade en los cielos 12 torres y 5 ciudades. La capital de Jade, descrita por los poemas, difícilmente podría superarla. Innumerables eruditos y guerreros pasan toda su vida sin ganarse jamás el derecho a contemplar semejante espectáculo. Que al general Fan se le conceda una audiencia en el Salón Dorado a tan temprana edad ya es extraordinario. Hemos sido convocados a la capital para recibir recompensas. No hay motivo de preocupación. Simplemente entre en el salón y reciba sus honores. Chanyu no dio ninguna explicación. Simplemente juntó los puños en señal de asentimiento. Gracias por su guía, general. Time Penji le dio una palmadita en el hombro y no dijo nada más. Tras otro cuarto de hora, la llamada finalmente logró atravesar las capas de los muros del palacio, llegando más allá de la puerta meridiana. Por decreto, el general del estandarte de las nubes, Tan Penji, y sus generales subordinados son convocados a audiencia. La voz del eunuco que se oía fuera del salón dorado era estridente y prolongada. Por decreto, el general del estandarte de nubes, Tan Penji, y sus generales subordinados son convocados a audiencia. Los guardias dorados, de pie con sus espadas al pie de las escaleras de mármol blanco, resonaban con voces profundas y resonantes. Por decreto, el general del estandarte de las nubes, Tan Penji, y sus generales subordinados son convocados nuevamente a audiencia. La proclamación final resonó entre las plataformas de la ciudad de 10 san de altura que flanqueaban las torres de Yanchi, majestuosas e imponentes. Incluso los generales curtidos en batallas, recién llegados del noroeste, empapados en sangre, no pudieron evitar sentir que sus corazones temblaban, comprendiendo verdaderamente lo que significaba enfrentarse al Hijo del Cielo.
La puerta oriental se abrió lentamente, con Taipei a la cabeza. Los oficiales militares siguieron en filas ordenadas, atravesaron la puerta meridiana, cruzaron el puente de agua dorada, atravesaron la puerta de la suprema armonía y finalmente llegaron al salón dorado, donde los funcionarios civiles y militares asistían a la corte. Miren donde miren, muros bermellones y azulejos amarillos se extendían sin fin. El suelo estaba pavimentado completamente con mármol blanco, verdaderamente digno del nombre de capital de jade en los cielos. Muchos de los oficiales que acompañaban visitaban la capital por primera vez para ver al emperador. La solemnidad del palacio los abrumaba tanto que apenas se atrevían a respirar. Fan Chanyu seguía a Tan Peiyee caminando junto al hijo mayor de Jin-Wan. Abrumada por el peso de tantos pensamientos, el grandioso palacio adornado con tallas de oro y jade por doquier le resultaba poco interesante. Los escalones de mármol blanco que precedían al salón de las campanas doradas estaban flanqueadas por guardias dorados, cada uno imponente y majestuoso. Sin embargo, sus ojos se reflejaban arrogancia, lejos de la ferocidad teñida de sangre forjada en campos de batalla. Al entrar en el gran salón, incluso sin mirar alrededor, Fan Chanyu pudo percibir su espléndida opulencia. Funcionarios civiles y militares se encontraban en 2 filas a los lados, abriendo paso a su audiencia con el emperador. Sin embargo, los puestos al frente, los funcionarios civiles y militares estaban vacantes. Zichen había solicitado deliberadamente un aplazamiento de su regreso a la capital, mientras Wei Yan había alegado enfermedad. No había asistido a la corte durante varios días. Fan Chanyu supuso que probablemente esos eran los puestos de Wei Yan y Zichen. Tan Peiyee se dirigió a los oficiales militares que se arrodillaron sobre una rodilla con los puños juntos en señal de saludo. Larga vida a su majestad, 10.000 años. Fan Chanyu dio una reverencia imitando su actitud. Originalmente había planeado revelar su identidad como descendiente de la familia Men en el salón de campanas doradas, obligando así al emperador a investigar a Wei Yan. Pero desde entonces habían ocurrido demasiadas cosas. La familia Li y Wei Yan parecían tener planes de contingencia, y Zichen estaba tramando algo, aconsejándole que esperara. Desde lo alto del enorme trono del dragón dorado y tallado con relieve se oyó la voz complacida del emperador. «Levántate». Fan Chanyu estaba de pie detrás de Tan Peiyee. Al enderezarse y levantar la vista, vio al emperador sentado en el trono, ataviado con túnicas imperiales de color amarillo brillante. Parecía mucho más joven de lo que ella se había imaginado sería un emperador, con la corona ceremonial adornada con cuentas colgantes. Su sonrisa le confería inesperadamente un aire cercano, más propio de un joven que del soberano del reino. Qi Chen también se fijó en Fan Chanyu. Aunque su expresión seguía siendo sonriente, la forma en que la miró le puso los pelos de punta, al igual que el eunuco imperial que había entregado el decreto afuera de Chongzhou. Señalándolos, Qi Chen se dirigió a los cortesanos allí reunidos con una risa. «Mis estimados ministros, contemplen, estos son los pilares mismos del Gran Jin». Los funcionarios civiles y militares de ambos bandos intercambiaron miradas, murmurando en voz baja. Ninguno se hizo eco de las palabras del emperador. Mientras los funcionarios civiles mantenían la compostura, muchos militares manifestaban abiertamente su descontento, aunque ninguno se atrevió a refutar abiertamente al emperador en el salón de las campanas doradas. El problema radicaba en el inmerecido título de pilares del reino. Tales elogios podrían convenir a 3 excelentísimos y a los nuevos ministros, pero entre los que acompañaban a Tan Peiyee a la audiencia, el de menor rango era Fan Chanyu, un simple comandante de caballería de 5º rango. En la capital, solo los funcionarios de 5º rango superior que ocupaban puestos claves podían asistir a los tribunales, e incluso entonces solo para observar, no para hablar. Los funcionarios locales debían ser de 4º rango superior para tener audiencia.
Las palabras de Quichen, sin pretenderlo, habrían granjeado enemigo entre los oficiales militares que se habían distinguido para sofocar la rebelión. Incluso Fan Chanyu, recién llegada a la administración, presentía que algo andaba mal. Tan Peiyi, al oír los elogios del emperador, rompió a sudar frío y apretó los puños apresuradamente. Este humilde general y los demás no merecen tales alabanzas. La lealtad de su majestad es nuestro deber. Además, el verdadero mérito de sofocar la rebelión corresponde al señor He y al marqués de Wuhan. Jin Jin-wan había servido con absoluta devoción durante toda su vida y ahora fallecido, mientras que los ilustres logros militares de Xichen no dejaban lugar a dudas de disputa en la corte. Al atribuir los elogios del emperador a estos dos, Tan Peiyi los hizo verdaderamente merecidos. Quichen mantuvo su sonrisa como si las palabras de adulación anteriores no hubiesen sido intencionadas. El ministro He y el marqués de Wuhan son, en efecto, los pilares del Gran Jin. Con el crudo invierno acercándose en el norte, el marqués de Wuhan ha solicitado regresar a Jinzhou para inspeccionar las defensas antes de volver a la capital. Con él protegiendo nuestras fronteras, tanto yo como todos los ministros podemos estar tranquilos. Ante estas palabras, todos los funcionarios civiles y militares hicieron eco de su acuerdo. Quichen añadió entonces con una sonrisa: cuando el ministro Xie llegue a la capital, le otorgaré las 9 distinciones. En el instante en que se pronunciaron en esas palabras, los ministros intercambiaron miradas incómodas. Ninguno se atrevió a hablar. Un silencio sepulcral se apoderó de toda la corte. Fan Chanyu permanecía con la cabeza gacha en la parte del salón, preguntándose si las 9 donaciones eran algún tipo de tabú, dado que los funcionarios parecían evitar el tema. Afortunadamente, Quichen cambió rápidamente de tema. La muerte del ministro He en Lunchen me aflige profundamente. Llevo días sin comer. Hoy le confiero póstumamente el título de duque de Jin para que sea honrado en el templo ancestral imperial. Está presente su hijo He Ji-hun, que estaba de pie junto a Fan Chanyu, dio un paso al frente de inmediato, juntó los puños e hizo una referencia. Su humilde servidor está aquí. Jin-wan había sido general erudito en la vida, y su hijo mayor había heredado la inclinación por el estudio. Si bien era hábil en las artes marciales, dominaba mejor los estudios confucianos. Durante la estancia de Jin-wan en Chuzhou, He Ji-hun se encargó de todos los asuntos de Jinzhou y con Zhen Wanchan como su lugarteniente. Quichen dijo: eres un erudito que aprobó los exámenes imperiales y te has formado con tu padre en Jinzhou durante muchos años. De ahora en adelante asumirás el cargo de gobernador en Jinzhou. He Jin-hun hizo una reverencia en señal de gratitud. Su humilde servidor agradece a su majestad gran honor y se esforzará en no defraudar las expectativas de su majestad. Quichen le hizo una seña para que volviera a su sitio. Cuando su mirada se posó en Tan Peiyi, tal vez al haber oído algo del eunuco que había ido a Chunzhou a entregar el edicto, su sonrisa denotaba malicia. El ministro Tan demostró gran perspicacia y sensatez en la campaña para sofocar la rebelión. Por la presente le confiero el título de general pacificador del occidente junto con 1000 taes de oro y 100 rollos de seda. Después de que Tan Peiyi se adelantara para expresar su gratitud, la atención de Quichen se centró en Fan Chanyu. Dijo: hace tiempo que oí que la Gran Jin había dado luz a una generala de este pueblo. Da un paso al frente y déjame verte. Fan Chanyu salió y juntó los puños. La general Fan Chanyu presenta su respeto a su majestad. Quichen dijo: levanta la cabeza. Esto provocó otro revuelo entre los funcionarios. Fan Chanyu era un oficial militar condecorado, pero el tono frívolo de Quichen daba a entender que estaba eligiendo una concubina. El ceño de Fan Chanyu se frunció involuntariamente. Alzó la cabeza con determinación inquebrantable, sin rastro de timidez propia de una doncella, mostrando solo una actitud curtida de una guerrera experimentada. Quichen sonrió con aprobación y exclamó: ¡qué espléndida flor de guerra!
Ante esto, las expresiones de los ministros se volvieron aún más tensas e incluso Deng Pinji rompió a sudar frío por Fan Chanyu. En lugar de elogiar sus logros, el emperador había alabado su apariencia, un comentario extraño en cualquier sentido. La propia Fan Chanyu sintió una inquietud inexplicable, sobre todo porque sabía que el emperador en el trono habría albergado pensamientos de matarla. Ahora, bajo su mirada ambigua, sentía como si se le clavaran agujas en la espalda. Efectivamente, Qichen pronto preguntó: ¿Está usted casada, general? Una oleada de repulsión invadió a Fan Chanyu, apretó los puños involuntariamente y la furia por haber sido insultada y menospreciada le invadió. Con los labios apretados respondió con firmeza: Majestad, esta general ya tiene marido. Aunque Si Chen usó un nombre falso para casarse con ella, su matrimonio quedó registrado oficialmente en los archivos de gobierno. Esto no era ninguna mentira para el emperador. Qichen pareció bastante decepcionado y continuó preguntando: ¿Dónde está su marido ahora? Fan Chanyu respondió sin humildad ni arrogancia: durante el reclutamiento a principios del año mi esposo fue a Chonzhou. Preocupada por su seguridad salí a buscarlo, pero inesperadamente terminé uniéndome al ejército. La represión de la rebelión fue brutal y el destino de mi esposo sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. En tiempos de guerra era común que los soldados desaparecieran. Algunos desertaban, otros eran pisoteados hasta quedar irreconocibles en el medio del caos de la batalla, y algunos perecían en la naturaleza. Estos eran casos incontables. En efecto, existía un registro militar que incluía a Yan Chen como recluta, pero no se encontraba ninguna persona con ese nombre en el ejército. Las palabras de Chanyu eran, en esencia, ciertas. Tras haber hablado así, su viaje de Milly para encontrar a su marido sería interpretado como cualquiera como una muestra de su profunda devoción. Su esposo era un soldado desaparecido durante la batalla de Chonzhou, convirtiéndole en viuda de un héroe de guerra. Si Qichen seguía hablando con tanta ligereza, equivaldría a codiciar la esposa de un súbdito, clara señal de tiranía. Qichen ya conocía bien la relación entre Fan Chanyu y Si Chen. Su provocación en el Salón Dorado no fue más que un intento de desahogar su ira por la humillación de Si Chen había infligido al eunuco imperial, que había perdido una oreja. Ahora, tras haber sido refutado con firmeza por la digna respuesta de Fan Chanyu y haber perdido prestigio ante la corte, estaba al borde de la furia. Con una sonrisa forjada dijo: en mis 17 años en el trono es la primera vez que veo una mujer con semejante talento militar. Fan Aikin decapitó a Chan Xingguan durante la batalla de Chunzhou, defendió a Lun Chen ella sola hasta que llegaron los refuerzos. Tus contribuciones son innegables. Por la presente se te confiere el título del general del estandarte de la nube y te otorgo el rango honorífico por el decreto imperial de honor de segunda clase. El general del estandarte de las nubes era un cargo militar de tercer grado con autoridad real, mientras que el decreto imperial de honor era un título nominal. Fan Chanyu fue probablemente la primera mujer en la historia del Gran Jin en obtener tal honor por sus propios méritos. Incluso las esposas de los cancilleres recibían el suyo en virtud de los logros de su marido. Fan Chanyu inclinó la cabeza en señal de gratitud. Esta humilde general agradece a su majestad su infinita gracia. Una vez concluida la entrega de premios, llegó el momento de castigo. Después de que Fan Chanyu volviera a su puesto, el emperador preguntó con cansancio: ¿alguno de mis ministros tiene algún otro asunto que comunicar? Un anciano de cabello canoso que había permanecido en silencio frente a los funcionarios de un pozo al frente, sosteniendo su placa ceremonial: este viejo servidor tiene un informe. Qichen preguntó: ¿qué desea informar el gran tutor? Al oír el título de gran tutor, Fan Chanyu supuso que debería ser el anciano gran tutor Li. Recordando las intrigas de la familia Li había urdido con Qimin, observó la figura del anciano que se acercaba. Aunque no podía ver el rostro
con claridad su frágil figura bajo la túnica oficial de color carmesí con estampado de grulla recordaba a un viejo pino nudoso. Consideraba que la vida de los plebeyos y los soldados no valía nada, pero se presentaba como un servidor leal que se había sacrificado por el pueblo. A Fan Chanyu le pareció profundamente irónico. La voz apasionada del gran tutor Li resonó. Casi la derrota de Lun Chen, las trágicas muertes de innumerables soldados, el sacrificio de Jin Jingwan, todo se debió a la complicidad de Wei Yan con los rebeldes. Este viejo servidor implora a su majestad que haga rendir cuentas a Wei Yan y se haga justicia para los soldados caídos y para el duque Jin. Dicho esto, se arrodilló vestido con sus túnicas. Los miembros de la facción Li siguieron inmediatamente el ejemplo y pronto casi todos los funcionarios civiles estaban arrodillados, incluso los funcionarios de menor rango que deseaban permanecer neutrales. Al ver que las primeras filas vacías, dieron un paso al frente y se arrodillaron para evitar ser marginados, haciendo eco del clamor. Imploramos a su majestad que haga responsables a Wei Yan y que se haga justicia sobre los soldados caídos y el duque de Jin.